El dolor agudo en el pecho despertó a Sofía Rojas a las 4 de la madrugada, como una alarma interna y cruel. Se mantuvo inmóvil por un instante, con la respiración contenida, rogando en silencio que la punzada se desvaneciera. Pero en su lugar la sensación se intensificó, como una garra apretando su interior. Un intento de respirar profundamente se convirtió en una tos seca y áspera que le robó el poco aire de sus pulmones. «Mami, ¿estás bien?», susurró la vocecita de Valentina desde la cama contigua. «Sí, mi cielo». «Vuelve a dormir», mintió Sofía, incorporándose con una lentitud infinita para no alarmar más a su hija. En el diminuto baño, se salpicó la cara con agua helada y se enfrentó a su reflejo en el espejo agrietado. Las ojeras eran 2 pozos oscuros bajo sus ojos y su piel tenía una palidez cerosa. Llevaba 2 semanas sintiéndose así, un malestar que iba y venía, pero no podía permitirse el lujo de faltar al trabajo. No de nuevo. Ya se había ausentado 3 días el mes anterior, cuando Valentina tuvo fiebre, y el supervisor, el señor Morales, la había humillado públicamente frente a sus compañeros. Se enfundó en el uniforme azul marino, rígido por el lavado de cada noche. Se aseguró de que la respiración de Valentina fuera suave y acompasada, una prueba de que seguía dormida, y salió de la pequeña casa de 2 cuartos que alquilaba en la colonia El Despertar. Afuera, el aire gélido de la madrugada le alivió momentáneamente la garganta. Caminó las 6 cuadras hasta la parada del autobús, un ritual en la penumbra donde ya aguardaban otras mujeres, siluetas cansadas enfundadas en uniformes similares. «¿Cómo amaneciste, Sofía?», le preguntó doña Elena, una mujer mayor de manos encallecidas que trabajaba en el mismo edificio. «Se te ve mal, hija». «Bien, bien». «Solo es el sueño», respondió Sofía, forzando una sonrisa y subiendo al autobús que las transportaría al corazón financiero de la ciudad. Durante la hora de trayecto, Sofía cerró los ojos, intentando robarle unos minutos de descanso al día, pero cada bache y cada frenazo del vehículo le provocaban nuevas oleadas de tos que ocultaba tras su puño. Las otras mujeres la observaban con una mezcla de lástima y preocupación, pero ella fingía no darse cuenta. Al mismo tiempo, a 20 kilómetros de distancia, en un universo paralelo de lujo y silencio, Adrián Castellanos se levantaba en su penthouse que flotaba sobre la ciudad. Su rutina era una coreografía de precisión militar, 1 hora de ejercicio en su gimnasio privado, una ducha de vapor y un desayuno de frutas exóticas y café de grano etíope, mientras sus ojos escaneaban los informes de mercado que su asistente le había enviado, puntualmente a las 5 de la mañana. Adrián, a sus 42 años, era el director ejecutivo de Castellanos Holdings, uno de los conglomerados financieros más poderosos del país. Había levantado su imperio desde los cimientos, sacrificando 15 años de su vida en jornadas de 18 horas. No había tiempo para relaciones, vacaciones o pasatiempos. Su existencia se definía por el trabajo, el éxito y la acumulación. «Buenos días, señor Castellanos», lo saludó Ricardo, su chofer, al pie del ascensor privado en el estacionamiento. «Al corporativo, como siempre». «Sí, pero desvíate primero por el complejo de Santa Fe. Quiero ver los avances de la nueva torre», ordenó Adrián, acomodándose en el interior de cuero negro de su Mercedes. Mientras el coche se deslizaba por el tráfico matutino, Adrián respondía llamadas y aprobaba transacciones millonarias en su tablet. No veía los edificios ni a la gente en las calles. Para él, la ciudad era un tablero de juego, un mapa de oportunidades y activos que debían ser explotados con la máxima eficiencia. Sofía llegó al edificio corporativo, una torre de 30 pisos de acero y cristal, que hería el cielo y brillaba, arrogantemente bajo el sol naciente. Entró por la puerta de servicio, se cambió los zapatos de calle por unos de goma desgastados y recogió su carrito de limpieza. «Rojas, hoy te toca el piso 28», le informó su supervisora sin mirarla. «Las oficinas de dirección. Ya sabes la regla, ni se te ocurra tocar un solo papel de los escritorios». Sofía asintió y se metió en el elevador de servicio. Mientras ascendía, la presión en el pecho regresó. Se aferró a la pared metálica del cubículo, cerrando los ojos con fuerza, esperando que pasara.
Tenía que aguantar. Valentina necesitaba ese medicamento para la tos y el dinero del día. Apenas le alcanzaría para comprarlo. En el piso 28, Sofía comenzó su labor en las oficinas desiertas. Eran espacios cavernosos, decorados con muebles de diseño y ventanales, que ofrecían una vista panorámica que ella nunca se detenía a admirar. En una de las oficinas de esquina, la más grande, había un escritorio de caoba que ocupaba más espacio que su propia sala. Solo ese mueble costaba más de lo que ella ganaría en toda su vida. Adrián llegó al edificio y el ascensor ejecutivo lo depositó directamente en su oficina del piso 30. Tenía una reunión crucial con un grupo de inversores alemanes y la puntualidad era su religión. Su secretaria ya lo tenía todo listo. Los documentos impresos, el café humeante y la agenda del día perfectamente organizada. ¿Ya han limpiado mi oficina?, preguntó mientras se quitaba el abrigo. Sí, señor. El equipo de limpieza terminó hace una hora, respondió la secretaria. Adrián no volvió a pensar en ello. Para él, la limpieza era un servicio invisible, algo que simplemente ocurría, como la electricidad o el agua corriente. No sabía quién la hacía, ni le importaba en lo más mínimo. 2 pisos más abajo, Sofía terminaba de pasar el trapeador por el último pasillo. Cuando sintió que el aire no le llegaba a los pulmones, se dejó caer al suelo jadeando, pero cada inhalación era como si tuviera una losa de concreto sobre el pecho. Las manos le temblaban, y tuvo que apoyarse contra la pared para no desmayarse. Sabía que algo andaba muy mal, pero también sabía que si se marchaba, perdería el trabajo. Y sin trabajo, no había dinero para Valentina. No había casa, no había medicinas, no había futuro. De alguna manera se las arregló para terminar su turno, aunque cada movimiento era una agonía. Cuando sonó la campana de salida, recogió sus cosas y caminó lentamente hacia el elevador. En el camino, pasó por la oficina de la esquina, la del gran escritorio. La puerta estaba cerrada, pero a través del cristal pudo ver a un hombre de traje elegante hablando por teléfono, gesticulando con energía. Por un fugaz instante, sus miradas se cruzaron a través del vidrio. Adrián la vio, un borrón anónimo, una mujer con uniforme de limpieza que parecía agotada. Sofía lo vio a él, la encarnación de un mundo al que nunca tendría acceso. Ninguno de los dos podía imaginar que sus vidas, separadas por un abismo de cristal y estatus, estaban a punto de colisionar de una forma que lo cambiaría todo para siempre. Sofía llegó a casa más tarde de lo habitual. El autobús se había quedado atascado en el tráfico debido a un accidente, y cada minuto de retraso era una punzada de ansiedad en su pecho. Valentina la esperaba en casa de la vecina, doña Lupita, una anciana de buen corazón que cuidaba de la niña mientras Sofía trabajaba. ¿Por qué tardaste tanto, mami?, preguntó Valentina cuando Sofía fue a buscarla. Mucho tráfico, mi vida, pero ya estamos en casa, respondió Sofía, esforzándose por sonreír. En su hogar preparó la cena: frijoles, tortillas y un poco de queso rallado. Era el menú de casi todos los días, pero era lo único que su sueldo permitía. Mientras Valentina comía con apetito infantil, Sofía apenas probó bocado. El dolor en el pecho persistía y ahora se le sumaban unas náuseas intensas. ¿No tienes hambre, mami?, preguntó Valentina, notando el plato intacto de su madre. Comí algo en el trabajo, mi amor, mintió Sofía una vez más. Después de cenar, bañó a Valentina y la ayudó con su tarea escolar, un dibujo de su familia. Valentina dibujó 2 figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. ¿Y mi papá?, Mao preguntó como solía hacer. Tu papá está trabajando muy lejos, mi cielo, respondió Sofía, la mentira piadosa que se había convertido en su escudo. No era del todo falso. El padre de Valentina existía y trabajaba, pero ignoraba por completo la existencia de su hija. Sofía nunca se lo había dicho. Esa noche Sofía no pudo dormir. El dolor era un compañero constante y la tos no le daba tregua. Se levantó varias veces a beber agua, pero nada aliviaba la opresión. A las 3 de la mañana, al intentar levantarse para ir al baño, sintió que las piernas le fallaban. Se sentó al borde de la cama, respirando con dificultad. Sabía que necesitaba ver a un médico, pero también sabía que no tenía dinero para pagar la consulta.
Su seguro médico básico solo cubría emergencias declaradas, y esto, para el sistema, era solo cansancio. Al día siguiente, cuando el despertador sonó a las 4, Sofía intentó levantarse, pero su cuerpo se negó a obedecer. Se quedó en la cama, prisionera de su propia debilidad. «Mami, ¿ya te vas?», preguntó Valentina al despertarse. «Hoy no voy a ir, mi amor. Me siento un poquito mal», admitió Sofía, derrotada. «¿Te duele mucho?», preguntó Valentina, preocupada, acercando su manita a la frente de su madre. «Solo necesito descansar. Mañana estaré como nueva», aseguró Sofía. Aunque una voz en su interior le decía que no era verdad, sabía que faltar era un riesgo mortal para su empleo. Su supervisora había sido muy clara: una falta más y estaría en la calle. Pero simplemente no podía moverse. Usó el teléfono de doña Lupita para llamar al trabajo. «Rojas, ¿dónde estás?», le preguntó la supervisora con voz irritada. «Estoy enferma, señora Morales. No puedo levantarme», explicó Sofía. «Rojas, ya te lo advertí. No puedes seguir faltando. Si mañana no te presentas, consideraré que has abandonado el puesto y buscaré a alguien más confiable», sentenció la supervisora antes de colgar. Sofía se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de la amenaza. Mientras tanto, en su pulcra oficina, Adrián Castellanos revisaba los informes de personal. Su asistente le presentó una lista de empleados con ausencias recurrentes. «¿Quién es esta gente?», le preguntó, hojeando los nombres. «Personal de limpieza con faltas no justificadas. La supervisora recomienda tomar medidas disciplinarias para mantener la productividad», explicó la asistente. Adrián vio el nombre: Sofía Rojas, 2 faltas en el último mes. Para él era solo eso, un nombre en una lista, un engranaje defectuoso, una empleada que no cumplía. «Que la supervisora proceda. Si siguen faltando, que lo reemplace», dijo sin levantar la vista, firmando la autorización. No sabía que acababa de sellar el posible despido de la mujer que había visto a través del cristal. No sabía que esa mujer tenía una hija que dependía desesperadamente de ese sueldo. No sabía que Sofía estaba gravemente enferma. Para Adrián era solo una decisión de negocios. Eficiencia. Resultados. Esa noche, Sofía se sintió un poco mejor y tomó una resolución. Al día siguiente, iría a trabajar costara lo que costara. Pero cuando el despertador sonó, su cuerpo había llegado al límite. Valentina la encontró en la cama, respirando con un silbido aterrador. «Mami, ¿estás bien?», preguntó la niña asustada. Sofía intentó responder, pero solo pudo toser. Era la primera vez que Valentina veía a su madre tan vulnerable. Y en ese momento, la niña de 5 años tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si su mamá no podía ir a trabajar, ella iría en su lugar. Valentina se vistió sola. Se puso su vestido amarillo, favorito, y buscó en el armario los guantes de goma que su mamá usaba para limpiar. Le quedaban gigantes, pero se los puso. Tomó el pequeño balde de plástico de su madre y lo llenó con los productos de limpieza que encontró. «Mi vida, ¿qué haces?», se preguntó Sofía con un hilo de voz. «Voy a tu trabajo, mami. Voy a limpiar para que no te despidan», dijo Valentina con la solemnidad de un adulto. «No, mi amor, es muy peligroso», intentó razonar Sofía, pero la tos la silenció. «Sí, puedo. Yo siempre te ayudo a limpiar aquí. Ya sé cómo se hace», insistió la niña, levantando el balde con un esfuerzo titánico. Sofía quiso detenerla, pero no tenía fuerzas. Vio la pequeña figura de su hija salir por la puerta con una determinación inquebrantable y supo que no podía alcanzarla. Emilia caminó las 6 cuadras hasta la parada del autobús. La gente la miraba con extrañeza. Una niña tan pequeña, sola, cargando un balde de limpieza a las 5 de la mañana. Pero en esa colonia, cada quien cargaba con sus propias penas. Cuando llegó el autobús, se subió sin pagar. El chofer asumió que iba con alguna de las limpiadoras. «¿Y tu mamá, nena?», le preguntó doña Elena, que la reconoció al instante. «Está enfermita. Hoy voy a trabajar por ella», respondió Valentina. Doña Elena se alarmó, pero el autobús ya estaba en marcha. Decidió no dejarla sola. En el edificio corporativo, Valentina se coló por la puerta de servicio, siguiendo a doña Elena. Los guardias estaban en pleno cambio de turno y no la vieron. «Niña, esto no está bien. No puedes trabajar aquí»,
le dijo doña Elena en voz baja. Por favor, no digan nada. Si despiden a mi mamá, no tendremos para comer, suplicó Valentina con los ojos llenos de lágrimas. Doña Elena, que también tenía nietos que dependían de ella, suspiró. Está bien, pero no te separes de mí. Subieron al piso 28. Mientras tanto, Adrián llegó a su oficina. A las 7, su secretaria entró con el café. Señor Castellanos, algo extraño sucede. Seguridad reportó haber visto a una niña pequeña con el personal de limpieza. ¿Una niña? ¿Qué hace una niña aquí?, preguntó Adrián, irritado por la distracción. No lo saben. Dicen que entró con las señoras, pero nadie se hace responsable. Adrián frunció el ceño. Era una violación flagrante de la seguridad. Averigüe qué está pasando. Si hay una niña aquí, llamen a sus padres de inmediato, ordenó. Pero la imagen de una niña pequeña en su impecable edificio le causó una extraña inquietud. 2 pisos más abajo, Valentina intentaba ayudar a doña Elena. Era muy pequeña, pero podía limpiar el polvo de las mesas bajas. ¿Por qué las oficinas son tan grandes?, preguntó con curiosidad. Porque los jefes necesitan mucho espacio, mi vida, respondió doña Elena. ¿Mi mamá tendrá una oficina así algún día? Doña Elena no supo qué decir. En ese momento, la secretaria de Adrián apareció con un guardia. ¿Quién trajo a esta niña? Doña Elena, nerviosa, mintió. Es mi nieta, no tenía con quién dejarla. Las reglas son claras. Tienen que irse las dos, dijo el guardia. Valentina dio un paso al frente. No es cierto. Yo vine sola porque mi mamá está muy enferma y necesita este trabajo. Me llamo Valentina Rojas y mi mamá es Sofía Rojas, dijo con una valentía asombrosa. El guardia y la secretaria se miraron estupefactos. Tenemos que hablar con el señor Castellanos, dijo la secretaria. ¿Él puede hacer que no despidan a mi mamá?, preguntó Valentina. La secretaria solo sabía que esa decisión superaba su autoridad. Adrián bajó al piso 28 con impaciencia, pero al ver la escena se detuvo en seco. La niña, con su vestido amarillo y sus enormes guantes de goma, lo miraba fijamente con unos ojos grandes y serios. ¿Usted es el señor Castellanos? Sí, soy yo. ¿Y tú quién eres?, respondió Adrián, agachándose instintivamente. Soy Valentina Rojas. Vine a trabajar porque mi mamá está enferma. Adrián sintió un escalofrío al escuchar el apellido. Rojas. Sofía Rojas, el nombre del reporte. Tenía que ser una coincidencia. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Sofía Rojas, ella limpia aquí, pero hoy no pudo venir porque le cuesta respirar, explicó la niña. Adrián se quedó paralizado. Sofía Rojas. El nombre resonaba en su memoria, no solo por el reporte, sino por algo más profundo, un eco de un pasado lejano. ¿Dónde vives?, preguntó, intentando mantener la compostura. En la colonia El Despertar, en la calle de los Lirios número 47. El mundo de Adrián se detuvo. Colonia El Despertar. Allí había vivido él durante la universidad. Allí había conocido a una joven que trabajaba en una tienda, una joven llamada Sofía. ¿Tu mamá? ¿Tiene 35 años? ¿Es alta con el pelo largo y oscuro? Sí, pero ya no lo tiene tan largo. Se lo cortó cuando yo nací, respondió Valentina. No podía ser. Después de 15 años, no podía ser que Sofía estuviera trabajando en su propio edificio. Su mente viajó a toda velocidad. Sofía Rojas, la mujer de la que se había enamorado a los 25, con la que había planeado un futuro, hasta que una beca para una maestría en Minnesota, Estados Unidos, se interpuso. Le había prometido volver en 2 años, pero la carrera lo absorbió. Cuando regresó, ella ya no estaba. La buscó, pero se desvaneció. Se convenció de que ella había rehecho su vida. ¿Y ahora, cuántos años tienes, Valentina?, preguntó agachándose de nuevo. 5, casi 6, respondió ella. Adrián hizo los cálculos. Él había regresado de Estados Unidos hacía 6 años. Sofía estaba embarazada cuando él se fue, y él nunca lo supo. ¿Tu papá vive contigo? No tengo papá. Bueno, mi mamá dice que está trabajando muy lejos. Adrián sintió un golpe en el estómago. Era su hija. Esta niña valiente era su hija. Y Sofía la había criado sola, limpiando los suelos de su propio edificio. Y él nunca se había dado cuenta. Valentina, necesito que me lleves con tu mamá.
dijo con una urgencia que sorprendió a todos. ¿Va a ayudarla? No la va a despedir. No la voy a despedir. Te lo prometo, dijo Adrián, y por primera vez en años, una promesa significaba más que cualquier contrato. Se volvió hacia su secretaria. Cancele todas mis juntas de hoy. Pero señor, los inversores alemanes... Cancélela. Esto es más importante. Nunca había dicho eso. Nunca nada había sido más importante que el trabajo. ¿Vamos a ver a mi mamá?, preguntó Valentina tomando la mano de Adrián. Sí, vamos a ver a tu mamá, respondió él, sintiendo la pequeña y cálida mano de su hija en la suya. Por primera vez en 15 años, Adrián Castellanos tenía miedo. Miedo de lo que encontraría, de lo que Sofía le diría, de haber perdido los primeros 5 años de la vida de su hija. Pero también, por primera vez, tenía esperanza. El viaje en el Mercedes fue un silencio denso. Valentina miraba por la ventana, fascinada por un lujo que nunca había conocido. Adrián sentía el corazón latiéndole en la garganta. ¿Por qué quiere ver a mi mamá?, preguntó la niña. Adrián no supo qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que posiblemente eres su padre? ¿Por qué? Quiero asegurarme de que esté bien. ¿Usted la conoce? Sí, la conocí hace mucho tiempo. Valentina lo meditó. ¿Usted es mi papá?, preguntó con una lógica infantil y aplastante. Adrián casi se atraganta. No lo sé, Valentina. Por eso tenemos que hablar con tu mamá. Llegaron a la colonia El Despertar. Adrián reconoció las calles, ahora más desgastadas por el tiempo. Valentina lo guió hasta una pequeña casa de color azul pálido. Mamá está adentro. No hubo respuesta a los primeros golpes. «¡Mamá, soy yo!». «Traje ayuda», gritó Valentina. Se escuchó una tos profunda y pasos arrastrados. La puerta se abrió y Adrián vio a Sofía. Estaba más delgada de lo que recordaba, con el pelo corto y ojeras profundas. Se sostenía de la puerta para no caer. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Al verlo se quedó paralizada y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Adrián», susurró, como si viera a un fantasma. «Hola, Sofía». Valentina miraba confundida la tensión entre los dos adultos. «¿Podemos pasar?», preguntó Adrián. Sofía asintió. La casa era pequeña, pero inmaculadamente limpia, llena de fotos de Valentina creciendo. Sofía se dejó caer en el único sillón, respirando con dificultad. «Rosa, necesitas ver a un doctor», dijo Adrián. «No tengo dinero», respondió ella, no como una queja, sino como un hecho. «Yo lo pagaré». «No necesito tu caridad», replicó Sofía con una dignidad feroz. «No es caridad, Sofía, es...». No supo cómo terminar la frase. «¿Ustedes se van a casar?», interrumpió Valentina. Porque en las películas, cuando un señor ayuda a una señora enferma, es porque la quiere mucho. Sofía se sonrojó y empezó a toser. «Mi vida, ve a tu cuarto, los adultos tenemos que hablar». «Van a hablar de mí, ¿verdad?». «Puede ser», admitió Sofía. Cuando se quedaron solos, el silencio estaba cargado de 15 años de preguntas no formuladas. «Es mi hija, ¿verdad?», preguntó Adrián finalmente. Sofía asintió. «Sí, Adrián. Valentina es tu hija. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «¿Cuándo?». «Cuando te fuiste prometiendo volver, o durante los 5 años que nunca llamaste». Respondió ella no con amargura, sino con un profundo cansancio. Adrián supo que no tenía derecho a reclamar nada. «Lo siento, Sofía. Siento tanto haberte dejado sola». «Ya pasó, Adrián. Lo importante ahora es Valentina. Necesitas ir al hospital. Ahora mismo», insistió Adrián al verla luchar por cada bocanada de aire. «Ya te dije que no tengo dinero. Y yo ya te dije que me hago cargo». «No es caridad. Es responsabilidad. Debí haber estado aquí desde el principio». «¿Y después qué? ¿Aparecerás una semana y te irás de nuevo?». Era una pregunta justa. Su vida de trabajo y viajes no tenía espacio para una familia. «No lo sé, Sofía, pero sé que no puedo ignorar que tengo una hija, y sé que no puedo dejar que te mueras por orgullo». Desde su cuarto, Valentina lo había oído todo. Al escuchar la palabra morir, salió corriendo. «Mi mamá se va a morir». «No, mi amor, mamá solo está un poco enferma», intentó calmarla Sofía. «Pero él dijo que te ibas a morir», insistió la niña, señalando a Adrián. Él se arrodilló frente a ella. «Tu mamá no se va a morir, te lo prometo.
pero necesita que un doctor la vea. ¿Tú eres mi papá?, preguntó ella directamente. Adrián miró a Sofía, pidiendo permiso con la mirada. Ella asintió. Sí, Valentina, yo soy tu papá. ¿Por qué nunca viniste a verme? La pregunta más difícil. Porque no sabía que existías. Tu mamá nunca me dijo que ibas a nacer. Valentina se volvió hacia su madre. ¿Por qué no le dijiste? Porque tu papá se fue muy lejos y pensé que no querría regresar, dijo Sofía con la voz rota. Pero ahora sí quieres estar conmigo, ¿verdad?, le preguntó Valentina a Adrián. El peso de esa pregunta era inmenso. Sí, Valentina, ahora quiero estar contigo. Si tú me dejas. La niña se acercó y lo examinó. ¿Sabes jugar a las muñecas? No, pero puedo aprender. ¿Sabes hacer trenzas? Tampoco, pero puedo aprender. ¿Sabes leer cuentos? Eso sí sé hacerlo, respondió él sonriendo. Está bien, puedes ser mi papá, anunció ella. Pero primero tienes que curar a mi mamá. Sofía comenzó a toser de nuevo, esta vez sin poder parar. Basta, nos vamos al hospital. Ahora, dijo Adrián con autoridad. Emilia viene con nosotros. Somos una familia, ¿no? Las familias se quedan juntas. Por primera vez, la palabra familia tenía un significado real para él. Cargó a Sofía demasiado débil para protestar y salieron hacia el hospital, hacia un futuro incierto, pero por primera vez juntos. El hospital privado era un mundo aparte. El cardiólogo personal de Adrián, el doctor Martínez, llegó en minutos. Doctor, ella es Sofía Rojas. Y ella es mi hija, Valentina, presentó Adrián, las palabras sintiéndose extrañas y a la vez correctas en su boca. Tras un examen y varios estudios, el doctor regresó con un semblante serio. Sofía, tienes una neumonía severa, explicó. Pero hay algo más. Los análisis muestran una exposición prolongada a químicos de limpieza sin la protección adecuada. Eso ha dañado tus pulmones. Necesitas hospitalización inmediata. ¿Se curará?, preguntó Adrián. Puede mejorar, pero necesitará un tratamiento largo y no podrá volver a ese trabajo. El pánico se apoderó de Sofía. ¿Qué voy a hacer? Es lo único que sé hacer. Encontraremos una solución, dijo Adrián tomando su mano. A solas el doctor le confió a Adrián. Si hubiera esperado una semana más, podría haber sido fatal. Y no puede estar sola con la niña durante la recuperación. Adrián ya sabía lo que tenía que hacer. Sofía, le dijo al volver, quiero que tú y Valentina se vengan a vivir conmigo mientras te recuperas. Sofía lo miró incrédula. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Emilia es mi hija y tú sigues siendo importante para mí. Durante los 5 días que Sofía estuvo hospitalizada, Adrián descubrió un mundo nuevo. El de llevar a una niña al parque, de trabajar con ella dibujando a su lado, de comprar camas infantiles y juguetes. Descubrió lo inmensa y vacía que era su casa hasta que la risa de Valentina llenó los pasillos. La primera noche, Valentina lloró. Extraño a mi mamá y extraño mi casa. Llamaron a Sofía al hospital y la voz de su madre la calmó. Papá también está siendo bueno, dijo la niña. Y la palabra papá sonó natural por primera vez. Cuando Sofía llegó al penthouse, se sintió abrumada. El lugar era elegante pero frío, sin alma. ¿Por qué no duermen juntos como los papás de mis amigos?, preguntó Valentina, y el silencio incómodo entre los adultos fue la respuesta. La primera semana fue un torbellino de adaptación. Adrián aprendió a hacer desayunos y a leer cuentos con voces graciosas. Sofía se acostumbró a la seguridad, pero odiaba la inactividad. Me siento como una mantenida, le confesó a Adrián. No eres una mantenida. Eres la madre de mi hija, y es mi responsabilidad cuidarlas, explicó él. ¿Por obligación? Adrián lo pensó. Al principio, quizás. Pero ahora es porque quiero hacerlo. Mauricio, si vamos a ser una familia, tiene que ser porque todos lo queremos, no solo porque es lo correcto, dijo ella. ¿Y tú quieres que seamos una familia?, preguntó él. Sí, Adrián, sí quiero, respondió ella, con una sonrisa genuina. 3 años después, Valentina, ahora con 8 años, estaba frente a su clase. Mi familia es diferente, porque mis papás se conocieron 2 veces, explicó, mostrando una cartulina llena de fotos. La primera vez se quisieron, pero mi papá se fue lejos.
La segunda vez fue cuando yo fui a su trabajo para que no lo despidieran a mi mamá. Mostró fotos de ellos jóvenes en el hospital y en su nueva casa. Nos mudamos de la casa grande de mi papá porque mi mamá dijo que necesitábamos un hogar, no un museo, contó provocando risas. Adrián había vendido el penthouse y ahora vivía en una casa con jardín. Trabajaba menos, porque había aprendido que la familia era más importante. Sofía, completamente recuperada, había abierto una pequeña y exitosa pastelería con el apoyo de Adrián. ¿Y se casaron?, preguntó un compañero. Sí, pero en una boda pequeña, solo nosotros tres. La boda había sido en el jardín, sencilla y llena de amor. Lo más bonito, concluyó Valentina, es que todos nos cuidamos. Cuando mi mamá está cansada, mi papá cocina, y cuando yo tengo pesadillas, los dos me leen cuentos. Esa noche, mientras Sofía y Adrián tomaban un café en el jardín, ella le preguntó, ¿te arrepientes de algo? Solo de haber tardado tanto en encontrarlas, respondió él. Llegaste justo a tiempo. Te estábamos esperando, sin saber que te estábamos esperando. En el refrigerador, un nuevo dibujo de Valentina mostraba a 3 personas tomadas de la mano frente a una casa, bajo un sol brillante. Debajo había escrito, mi familia, que se encontró 2 veces y ahora ya nunca se va a perder. Se habían encontrado, perdido y vuelto a encontrar, y esa segunda oportunidad era más valiosa que cualquier imperio.